Buenos días a todos. En esta presentación vamos a hablar sobre un movimiento artístico que no solo marcó un quiebro en la historia del arte, sino que también sentó las bases de muchas de las experiencias visuales que vivimos hoy en pleno siglo XXI, el futurismo. Y más específicamente, vamos a centrarnos en cómo el futurismo revolucionó el uso de la tipografía y cómo esa transformación impacta directamente en el diseño multimedial actual. El futurismo surgió en Italia en 1909, cuando Filippo Tommaso Marinetti publicó el manifiesto futurista en el diario Le Figaro. Allí proclamaba su rechazo absoluto a la tradición, a los valores del pasado y defendía una nueva estética basada en la velocidad, el ruido, la energía, la guerra y la tecnología. Fue un movimiento radical que no buscaba mejorar el arte tradicional, sino destruirlo para construir uno nuevo, uno que representara el vértigo y la transformación que traían los avances industriales de comienzo del siglo XX. Pero más allá de su impacto en la pintura, la escultura o la arquitectura, el futurismo reconfiguró por completo el lenguaje visual de la palabra. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Uno de los aportes más innovadores del futurismo fue su trabajo con la tipografía. Marinetti, además de poeta, fue un verdadero experimentador gráfico. Él propuso una idea revolucionaria que llamó palabras en libertad, que consistía en liberar el texto de la rigidez del lenguaje escrito tradicional. Esto implicaba romper con la sintaxis, con el orden lineal, con los márgenes. Las palabras se organizaban visualmente de forma expresiva, caótica, emotiva y dinámica. Las letras ya no estaban todas alineadas ni eran del mismo tamaño. Algunas crecían, otras se inclinaban, se rompían, se superponían. De esta forma, el texto pasaba de ser un simple portador de información a ser una imagen, una acción visual. Ardengo Soffici, otro futurista clave, decía que las letras eran como organismos vivos. En sus composiciones jugaba con frases que curvaban, se movían en diagonal o formaban figuras visuales, generando poesía visual. Todo esto dio origen a lo que hoy conocemos como revolución tipográfica. Ya no se trataba solo de lo que se decía, sino de cómo se lo decía visualmente. Una idea que se adelantó décadas a las prácticas que hoy forman parte del diseño multimedial contemporáneo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el diseño de hoy? Y la verdad es que muchísimo. En el mundo digital, la tipografía ya no es estática ni neutral. Hoy en día podemos ver que las letras se mueven, por ejemplo, las palabras se animan, entrando y saliendo de escena, explotando, deformándose o siguiendo un ritmo sonoro. En las redes sociales o publicidad digital, la tipografía se convierte en protagonista, siendo así que esta puede gritar, bailar o se superpone en las imágenes. Tan dinámico tiene su origen en las ideas futuristas de hace más de un siglo. La palabra en libertad, el diseño UX o UI, donde la experiencia del usuario es importantísimo, la tipografía no es solo decorativa, sino que esta ayuda a guiar, emocionar. Algo que los futuristas también rompieron fue la linealidad. Ellos no querían que sus textos se leyeran como una narración ordenada, sino más bien como una experiencia sensorial y simultánea. Y eso también lo vemos hoy en los entornos digitales, como por ejemplo en una web, donde el usuario no recorre el contenido de forma lineal, sino más bien que éste navega libremente, saltando y explorando. Esa no linealidad también es un legado directo que vino del futurismo. En conclusión, lo que hizo el futurismo fue transformar el rol del texto en el diseño, y eso cambió todo. Pasamos de una tipografía al servicio de la lectura a una tipografía con experiencia visual. Hoy, esa transformación se amplifica gracias a las herramientas digitales. El texto ya no está limitado al papel, ahora vive en pantallas, se mueve, se adapta, se mezcla con el sonido, la imagen y la interacción. Y en ese ecosistema digital, el legado futurista sigue más vigente que nunca. Porque cada vez que una palabra aparece en movimiento en un video, cada vez que una tipografía rompe el eje, cambia su tamaño o grita desde una pantalla, estamos retomando esa idea futurista de que el texto no solo dice, sino que también actúa. El futurismo nos enseñó que el diseño no debe limitarse a las reglas establecidas, sino que tiene que emocionar, provocar, comunicar con fuerza. Y esa lección, más de un siglo después, sigue impulsando nuestras decisiones como diseñadores en el universo multimedial. Muchas gracias.